Pero usted está apelando a la violencia justamente para hacer campaña. La de tu madre, Durán Barba, Marcos Peña y todos los socialistas amarillos de... ¿Esto no es violento? Yo le hago la pregunta de nuevo, por la que pregunta acá soy yo. Pero acá es medio dictadura. Es un juego, ¿eh? Bueno, ¿cómo estás, Luciana? ¿Usted cree que hay que hacer un juicio político al presidente, como está pidiendo parte de la oposición? Yo creo que sí, que hay que ir al fondo porque... Planteo de argumento. Si Alberto estableció ciertas reglas con las que uno puede no estar de acuerdo y no las cumplió, se lo debe juzgar como a cualquier persona. Igualdad ante la ley. Él además está determinando reglas y él no las cumple. Esa asimetría lo invalida moralmente para ejercer el cargo directamente. Por lo tanto, hay que pedirle el juicio político y después, o sea, si está todo este entramado de persecuciones a aquellos que no lo cumplieron, bueno, que también los pague él. ¿Esto no entra un poco en contradicción con lo que usted mismo cree? Falacia del hombre de paja y ad hominem. Milei puede estar en desacuerdo con las medidas adoptadas por Fernández y a la vez señalar que Alberto no cumplió sus propias medidas. Sus opiniones no cambian esas críticas. Porque digo, usted creía que era un avance sobre las libertades individuales. Dijo delito la de cuarentena. lesa humanidad. Usted dijo que era un delito de lesa humanidad. La cuarentena, tal cual la impulsó el gobierno, constituye un delito de lesa humanidad. Planteo de argumento. 2. ¿Por qué puede considerarse que el accionar de Fernández constituye un delito de lesa humanidad? Hice un video explicando por qué el DNU es inconstitucional. Básicamente violenta el Estatuto de Roma de 1998, artículo 7, inciso K, cuando se produce por parte del Estado, el órgano que tiene el monopolio de la violencia, te deja sin ingresos porque va sobre tu derecho de propiedad, a punto tal que te deja sin ingresos, entonces te convertís en un esclavo o te morís de hambre por las acciones del Estado, eso constituye un delito de lesa humanidad. Está bien, pero uno le entrega al Estado el poder de la libertad en un montón de cuestiones que tienen que ver con delitos penales también. Lo hace por eso es un delito penal también cuando incumplís. Digamos, ¿usted acepta que el Estado tiene el poder de mandarte preso si matás o robás? Falacia del hombre de paja. Geuna le atribuye al Estado un poder total de acción cuando eso solo sucede en dictaduras. Toma una crítica puntual y argumentada del accionar del Estado para exagerar la ideología de Milei. Además, Geuna habla del poder judicial, Milei hablaba del ejecutivo. Si el Estado, digamos, tiene en sus funciones la seguridad y la justicia, claro, obvio. Y bueno, pero el Estado también tiene la salud en su... Falacia de pista falsa. Cambio de tema. Hablaban de delitos, Milei respondió, y Geuna lo mezcló con el accionar del poder ejecutivo en sanidad. Geuna sigue pensando que el Estado puede hacer lo que quiera. Bueno, depende del modelo que vos tengas, de qué lugar debe tener el Estado. ¿Pero usted cree en la República? Falacia del hombre de paja. Geuna da a entender que Milei no cree en la República, cuando un sistema de justicia privada puede funcionar en una república. O lo hace a propósito o no entiende los conceptos de Milei. Yo, digamos, o sea, creo... ¿Cree o no cree? Falacia de falso dilema. Geuna interrumpe a Milei, que se supone que es quien hable, buscando una respuesta de sí o no, cuando, justamente, fue ella quien no entendió el concepto de Milei y él intenta explicarle. ¿Filosóficamente o en términos prácticos? Anticipación y preparación de argumento. Milei se anticipa al uso que puedan darle a su respuesta, pidiéndole a su interlocutora que aclare su pregunta, para que él pueda elaborar correctamente su respuesta. Usted es un candidato a las legislativas, digamos, funciona A ver, dentro del sistema. ¿Cree en la República? Bueno, Falacia de pista falsa, ad hominem y falso dilema. Geuna no responde la repregunta de Milei y habla de él en vez de hablar del tema en cuestión, que era la gestión de Alberto, pero esto hace mucho que se trata de atacar a Milei. Insiste con sí o no. exactamente, digamos, si yo juego con las reglas de la República, respeto las leyes de la República. Ahora, las leyes de la República, digo, también tiene sus cuestiones, ¿no? O sea... Evasión de falacias. Milei no cae en la falacia planteada de responder sí o no, e insiste con responder de manera elaborada. Además, toma la falacia ad hominem para explicar, desde su posición, sus ideas. Básicamente vos tenés el poder ejecutivo, que vendría a ser la representación del monarca, que corres el riesgo de que se convierta en un tirano. Alberto Fernández es un tirano. Argumento. Fallas de los poderes. 1. Milei explica los defectos de los poderes. Ejecutivo. En el caso del poder ejecutivo, destaca el principal problema que se presenta en los populismos, el autoritarismo. Hay videos sobre eso. Tenés el caso del poder legislativo, que básicamente es la aristocracia, pero que corres el riesgo de que se vuelva la oligarquía, que efectivamente es una oligarquía, que regula para ellos mismos. Argumento. Falla de los poderes. 2.
Milei explica los defectos de los poderes, legislativo. Aquí habla de la clase política que aprovecha su posición económica y además su poder para darse beneficios a sí mismos. Se supone que quien hace el control de todo esto es el Poder Judicial y no lo hace. Argumento: falla de los poderes. 3. Milei explica los defectos de los poderes, judicial, crítica al desempeño de sus labores. Perdón, Con lo cual vos tenés el sistema, digamos, la democracia argentina está fallida, no funciona. pero usted está siendo parte de esa democracia, digo, tan parte es que se propone como candidato, con lo cual está legitimando ese sistema. A ver, Falacia ad lapidem y ad hominem. Insisten con algo que Milei ya respondió. Él juega con las reglas de la República. Vuelven a hablar de Milei y no de lo que piensa. Y el planteo que hacen no permitiría criticar al Estado. Totalitarismo. vos tenés 3 formas de, si no te gusta algo, cambiarlo. Una es la batalla cultural. Desde mi punto de vista, la batalla cultural se está agotando. El segundo punto, vos tenés agresión, no creo en las soluciones violentas. Por lo tanto, la única manera que tenés de modificar esto, si no te gusta, es meterte. Por más que no sea lo ideal. ¿Pero usted cree en la democracia? Digamos, yo creo que la democracia tiene muchísimos errores. Planteo de postura crítica. Como ya había hecho, Milei establece que es crítico del sistema bajo el cual vivimos, debido a los fallos que éste presenta. Puede tener errores, pero usted cree Por ejemplo, en el vos sistema sabés- democrático. Apelación a falacia de falso dilema. Nuevamente, Heuna apunta a una respuesta de sí o no, evitando las respuestas elaboradas o filosóficas. No, yo te hago al revés la pregunta. ¿Conocés el teorema de imposibilidad de Arrow? Yo le hago la pregunta de nuevo por la que pregunta acá soy yo. Falacia ad vaculum, autoritarismo. Una respuesta puede darse repreguntando algo. Sin embargo, Heuna apela a su posición de poder, evitando responderle a Milei. Además, la pregunta de Milei buscaba introducir a su argumento. ¿Usted cree en el sistema ¿Cómo? democrático? Y yo no puedo contestarte con No, una pregunta. Lo que le si pregunto conocés es el teorema de importante. imposibilidad de Arrow. Ahora me lo cuenta el teorema, no lo conozco. Pero lo que le digo es importante la pregunta y requiere una respuesta contundente, que es ¿cree o no en el sistema democrático? Es fácil la pregunta, es ¿cree o no cree? Falacia ad vaculum y falso dilema. Heuna cae en el autoritarismo para cortar la libertad de su invitado a responder como él quiera. Y de nuevo, tiene la simplicidad de buscar una respuesta de sí o no, sin posibilidad de ser crítico. Si vos conocieras el teorema de imposibilidad de Arrow, tendrías algunas Cuéntemelo, consideraciones. pero contéstemelo. Bueno, el teorema de imposibilidad de Arrow dice que aun cuando vos tengas que todos los individuos son racionales y respetan los órdenes de preferencias en términos de transitividad, aún así en el agregado eso no te asegura la consistencia del resultado. O puesto de otra manera, es decir, si vos pones en una votación a elegir entre 3 lobos y una gallina, ¿quién va a ser el plato de la noche? ¿Vas a saber cómo termina? Olvídese el contexto. Yo le pregunto, imagínese el mundo que usted sueña, el mundo ideal. El El que mundo usted ideal quisiera mío, cómo digamos, yo soy funciona. anarcocapitalista El mundo- filosóficamente. por eso, usted no quisiera que haya democracia y no quisiera que haya república. Falacia del hombre de paja y de falso dilema. Heuna olvida toda la explicación de Milei sobre la República y otra vez simplifica 2 variables. O te gusta todo de la República y de la democracia, o estás en contra, sin dejar espacio para las críticas. A ver, Olvídese, yo ya sé que se a ver, presenta dentro del. a ver, del en mi contexto. mundo Le pregunto ideal- en su sueño, en su En deseo. mi mundo ideal no existe el Estado. No comparto la existencia de la agresión generalizada. No comparto la violencia. No acepto como solución filosófica que me roben. Filosóficamente estoy en contra de la existencia del Estado. Ahora, vivo en este mundo, digamos, en el mundo real soy minarquista y entiendo que en ese mundo el menos malo es una democracia liberal donde se respeta la república. Pero digo, en Argentina está fallida también. ¿Querés que te dé una muestra de que está Quiero fallida? hacerle una pregunta antes de eso, porque Sí, usted claro. dice, detesto la violencia, Sí. lo explica, lo expone con este ejemplo de los impuestos, pero usted está apelando a la violencia justamente para hacer campaña. ¿En qué sentido? Mire esto, en este libro. A la espera. La producción y las conductoras estaban a la espera de que Milei mencionara que se opone a la violencia para pasar un video que tenían preparado para ese momento. Yo vengo ahora al sistema a romperlo, vengo a terminar con el status quo, vengo a sacar a estos delincuentes a patadas en el traste. Si vos decís que 2 más 2 es 57, es una pelotudez. Seas hombre, mujer o lo que carajo quieras ser. Da lo mismo. Yo solamente discuto ideas. ¿Saben cuál es el punto? Ahora hablan del derecho de propiedad porque las encuestas al gusano de la reta le da qué es lo que la gente quiere escuchar. Y ahora habla de eso. Entonces el muy hizo un hilo de Twitter. Muy interesante porque el último tweet se contradice con el anterior. Y nosotros en una miseria y bancándonos a la kirchnerismo. La de tu madre, Durán Barba, Marcos Peña y todos los socialistas amarillos de ¿Esto no es violento? Falacia de evidencia incompleta y de hombre de paja. Seleccionan casos puntuales para determinar Milei es violento, en vez de tomar el conjunto. De hecho, en esta misma entrevista está tranquilo. Además, toman gritos e insultos como violencia.
A ver, vamos al primer punto. Voy al primero de todos. Supongamos lo siguiente, viene alguien con una pistola a tu cabeza. Entonces vos le pegás una patada para evitar que te mate. Es legítima defensa. Es decir, a vos el Estado te está avanzando todo el tiempo. Estoy respondiendo la primera, las puedo contestar todos, por eso. No, pero no es para que conteste cada una. Hicimos esto para... Bueno, no, te estoy contestando una por una. Pero Entonces, no, pero no es que ir y quiero que me sacar, ir y conteste la patear, ir y pregunta. patear. Falacia de falso dilema. Como hizo Geuna, Duffard también espera una respuesta de sí o no, siendo que Milei ya le explicó que su argumento requiere más elaboración. Ir y patear al status Ley. quo, sacar el status quo, es bajar la violencia, porque hay una violencia institucionalizada, que es la del Estado, que te está reventando la vida con impuestos y que cada vez trabajás más para ser más pobre. Pero yo O sea, lo que me nuestro estoy enemigo es el refiriendo, Estado. no es al concepto, sino a la forma en la que usted Mira, expresa no, sus ideas. pero a ver, Como si acá, pero no, esto es violento. no, Yo tengo que bueno, hablar a arriba ver, de usted para a ver. intentar que me conteste. No, Le está pregunto. bien, a ver. Falacia de falso dilema e hipocresía. Duffard insiste con que las respuestas deben ser sí o no. Además, olvida que Geuna había establecido que ellas hacen las preguntas y Milei debe ser quien responde, pero no lo quieren dejar responder de manera elaborada. Siempre buscan sí o no. A ver, vamos en este punto. Supongamos que yo te cuento, no sé, el caso de una persona, le gusta, ¿me entendés? O sea, andar con personas atrás, le gusta andar con cuchillos muy largos y cortándole la cabeza, digamos, a personas. ¿Vos qué dirías de esa persona? Milei, la idea no es hablar No, para no, vos. no, no. es hablar Pero, a ver, para a ver, vos. no, pero ¿qué quiere? No, Que contestame. está mal. Ah, ok. Digamos, ¿qué hacía San Martín? ¿Pero qué tiene que ver? Si No, usted ¿cómo saca que- las cosas. No, no, usted saca ¿cómo que las hacía cosas San de Martín? contexto. San Martín. Acertada analogía. Milei ya había explicado que la violencia es admisible para un liberal en casos de legítima defensa. Aquí puso otro ejemplo de cómo ser violento puede tener buenos fines. Duffard no lo entiende. Texto. San Martín conducía a un conjunto de personas que mataban a otras personas para sacarlos. O sea, perseguía a los españoles, sí, los persiguió. Mirá la obsesión que tenía, que los persiguió hasta Chile, los persiguió hasta Perú. ¿Por qué? Perdón, lo que usted hace Pero es porque- una falacia. Falacia ad logicam 1. No, no lo es. Duffard confunde una analogía con una falacia. Milei demostró cómo hay casos en los que la violencia está justificada. Yo se lo hubiera devuelto. Ah, entonces odias a San Martín. No, no Usted está es una poniendo, falacia, no, está haciendo un análisis Dios, desde la vos no estás- actualidad. Falacia ad logicam 2. Duffard considera que la comparación es falaz por hacerse con algo de hace muchos años. Como si actualmente no existieran guerras, antiterroristas, policías, equipos especiales, etc. Te diría que no estás captando la analogía. No, es decir, nosotros es que estamos... está- es pero una vos, ¿por qué te crees que Es falaz, se rebelaron doctor. nuestros patriotas del siglo XIX? Porque el imperio español nos estaba matando, nos estaba arruinando impuestos, nos estaba arruinando la vida. Ahora, para vos entonces, en un contexto está bien y en otro contexto está mal, porque depende de quién lo hace entonces. No, depende de la historia No, y el ¿cómo que momento no? de la historia, así se No, juzgan bueno, los está hechos. bien, no, es que... Depende A de- ver, Es un anacronismo. Depende de- Desconocimiento de actualidad. Como expliqué antes, Duffard cree que actualmente nadie lucha por su libertad, ni para defenderse. Piensa que eso solo pasaba hace siglos. El ejemplo de Milei también es actual. no es un anacronismo. Yo lo que estoy planteando es una lucha por la libertad. O sea, y justamente este sistema no nos permite ser libres. 3 preguntas, a ver cuánto sabe el distrito que quiere representar, ¿está bien? ¿Cuántas comisarías tiene la ciudad de Buenos Aires? No lo sé. Mala intención y falacia de evidencia incompleta. Sumándose a la evidente mala intención con la que se llevó adelante esta entrevista, de hecho Geuna defendió el accionar de Alberto, ahora se eligen temas muy puntuales buscando que se perciba: si Milei no sabe estas cosas, entonces no está preparado. Es importante, no es importante saberlo para ayudar a los... Falacia de evidencia incompleta. Si por ejemplo me preguntan a mí si sé sobre peronismo, diría que sí. Geuna es capaz de venir a preguntarme cómo se llamaba la vecina de Perón y ante mi desconocimiento señalar que no sé de peronismo. Sí, es importante saberlo, pero yo soy candidato a diputado nacional. O sea, si querés ese tipo de cuestiones, se la tenés que preguntar a un candidato a legislador. Digamos, si yo... Bueno, le digamos, pregunto o sea, otra que no, este detalle no lo va a decir. ¿Cuál es la pobreza y la indigencia en la ciudad de Buenos Aires? Desconocimiento de deberes de diputados. Un diputado nacional debe legislar para todo el país, no para el distrito por el cual entra. Para legislar velando por los intereses de ese distrito están los diputados provinciales, legisladores porteños. Debe estar en torno al 35%. La pobreza en la ciudad de Buenos Aires. La pobreza en la ciudad de Buenos Aires es 16,5. Y la indigencia 5,3%. Datos falsos. Teniendo ellas la posibilidad de consultar, lo hicieron mal. Pobreza, 26,5%. Situación vulnerable, 11,1%. Indigencia, 9,4%. Milei estuvo a 9 puntos. Geuna a 10.
Además, si se sumara la cifra de pobreza con situación vulnerable, daría 37,6%. Abajo les dejo el link. Una más. Sí, Que es el Buenos Aires Ah. Presente, BAP. No sé qué es. Es un programa que está hace muchísimos años en la ciudad de Buenos Aires. Desconocimiento de deberes de diputados. Nuevamente, de los programas y demás de Cava se ocupan el jefe de gobierno de Cava y los legisladores porteños. Los diputados nacionales velan por intereses nacionales. Que es para asistir a las personas en situación de calle. En su agenda legislativa Eso es está interesante. Mala intención y desconocimiento. Que Milei no conozca el nombre de un programa de Cava, que para ser diputado nacional no necesita conocerlo, no significa que no se interese por los pobres. Geuna intenta que se vea así. Eso es ¿Está? interesante porque cuando vos vas a asistir a una persona que está en situación de calle y vos llamás para que le den asistencia, una de las cosas que te vas a encontrar es que muchos de ellos no quieren ser ayudados. Cuando van a ser retirados, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que ellos tienen esas propiedades, las tienen que dejar. Y por pocas que sean esas propiedades, las quieren retener. Entonces, no sé cómo es el nombre del programa, pero sí sé de qué se trata. Entonces, no sé cómo es el nombre del programa, pero sí sé de qué se trata. Milei, nos quedamos sin tiempo, nos queda la segunda parte de la nota a la reta y un montón todavía para que